Hoy tenemos el agrado de invitarles a formar parte del curso de Buenas Prácticas de Manufactura, donde daremos a conocer los aspectos fundamentales de esta normativa y del importante rol que ocupa en inocuidad alimentaria y sistema de calidad. Además, abordaremos otras normativas tales como POS, procedimientos operacionales de saneamiento, conceptos como trazabilidad, que es parte de los prerequisitos, para finalizar con análisis de peligros y puntos críticos de control, más conocidos como HACCP. Continuemos en el aula virtual SIC Chile. Para comenzar, revisaremos el objetivo de nuestro curso. Al término del curso, los participantes serán capaces de identificar, manejar y aplicar el estándar de la norma de inocuidad alimentaria vigente, aplicar requisitos normativos de la norma de inocuidad alimentaria e identificar los conceptos básicos de buenas prácticas y su importancia para la protección del alimento. Para iniciar, necesitamos revisar un concepto básico que es la calidad. ¿Qué es calidad? ¿Qué es calidad para ustedes? Es un conjunto de características de una entidad o producto que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades reales, explícitas e implícitas del cliente. Si yo no satisfago al cliente, si yo no cumplo con sus expectativas, yo no cumplo con el concepto de calidad. Si lo llevamos a otro país, por ejemplo, en Estados Unidos, calidad se define como puntualidad. Es decir, si yo entrego, ¿cierto?, una carga de salmón para Estados Unidos y cumplo con todas las exigencias del tamaño, color, porcentaje de sodio, porcentaje de cloro, pero llego atrasado con mi producto, para mi cliente ya no estoy entregando un servicio de calidad y lo más probable es que en una siguiente solicitud no consideren a la empresa para realizar. Entonces, un concepto sumamente complejo, siempre involucra no solo la entrega del producto, sino que también involucra todo el servicio completo. Si lo llevamos a Chile, ¿cierto? Calidad para nosotros es bueno, bonito y barato, que son las 3 Bs, ¿cierto?, que esperamos recibir de un producto cuando lo adquirimos. Los atributos de esta calidad, existen 3 formas básicas de evaluarlo. Primero, está el factor externo, que es lo que mis ojos ven. Cómo yo, la apariencia que este tiene, ¿cierto? El tacto, si yo lo toco, debe tener la textura característica del alimento y también puedo identificar los defectos. Por ejemplo, en la normativa euroasiática, los hematomas están, significa el rechazo de un producto y en ese caso, ¿cierto?, yo debo apartar y no me sirve para ese país, ¿cierto?, en particular, para esos países en particular. El atributo interno está relacionado con aplicar, ¿cierto?, utilizar otros sentidos como el olfato. ¿Qué olor tiene? Los productos del mar en particular tienen un olor muy característico y cuando este no cumple, ¿cierto?, porque no está fresco, se acentúa aún más ese olor. Y es una forma de identificar si un producto cumple o no cumple, ¿cierto?, o si está o no está en buen estado. El sabor y la textura, el momento de yo ingresar a la boca, ¿cierto?, el producto, yo ocupo otro sentido que se llama flavor, donde yo uno, ¿cierto?, este sabor con el olfato y la textura y me permite identificar inmediatamente si el producto está en buenas o está en malas condiciones sanitarias. Y por último, el tercer atributo, y muy importante, al igual que los otros dos, es el escondido. Es decir, que yo no puedo ver, no puedo tocar, ni puedo oler. Por un lado, se habla del concepto de saludable, que hoy día está muy de moda, ¿cierto? Nosotros buscamos productos que sean saludables, es decir, que nos hagan bien a nuestra salud. Y por otro lado está el valor nutritivo, que en el caso del salmón cumple con los dos conceptos, digamos, que es saludable porque es un alimento que se puede utilizar, por ejemplo, en una dieta, obviamente siempre y cuando no se fría. Tiene un aporte importante de proteínas, hablamos de más de 20 gramos de proteína por 100 gramos de producto, y además entrega omega 3, una grasa de buena calidad, ¿cierto?, que es un monoinsaturado que ayuda a la salud para disminuir las personas que tienen problemas de colesterol alto, ¿cierto? Este omega 3 disminuye ese colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Y el tercer concepto que aparece acá es inocuidad. ¿Y por qué está en rojo? Porque al final, cuando nosotros aplicamos un programa de aseguramiento de calidad, nosotros buscamos un alimento inocuo. Y ahí aparece la definición: la certeza práctica de que un alimento o ingrediente utilizado en la cantidad o de una manera acostumbrada y razonable no será causa de una lesión o un daño en el consumidor. Por lo tanto,
de las cosas importantes acá, ¿cierto?, es que el producto sea apto para el consumo, que al ingerirlo no me enferme ni a mí ni a mi consumidor. Allí hay unas láminas, ¿cierto?, que tienen de característica, todos ellos son los grupos vulnerables, niños, embarazados, ancianos, ¿cierto?, y enfermos. Si una persona de este grupo ingiere un alimento contaminado, obviamente el cuadro que puede ocasionar este microorganismo va a ser mucho más severo en ellos que una persona sana como nosotros. Entonces es muy importante considerar además que el salmón no lo puede consumir niños, eso sería el grupo vulnerable para esta industria. Los componentes del aseguramiento de calidad, está por un lado el consumidor o el cliente, a quien yo le entrego el servicio, a quien yo le entrego el producto, que es obviamente uno de los más interesados, por quien yo comercializo este producto. Luego están los productores. Si a mí me entregan o me tienen que entregar una materia prima, ¿cierto?, para elaborar mi producto, juegan el papel importante los productores. En la última esquina, ¿cierto?, aparecen las autoridades. Fiscaliza que toda la normativa, todos los procesos que yo aplico estén dentro de la norma. Y en la industria del salmón aparecen dos autoridades importantes. Senapesca, en primer lugar, que está el encargado, ¿cierto?, de analizar y de verificar que el PAC se cumpla con todos sus requisitos, y además está, ¿cierto?, el Ministerio de Salud, el MinSal, quien aparece en el caso de una alerta sanitaria, por ejemplo, es el encargado de publicar cuando hay un alimento que no se encuentra en condiciones higiénicas, o sea, que ha perdido la inocuidad, y da aviso a la población para que este sea requisado o no sea consumido. Por lo tanto, con ese triángulo, ¿cierto?, nosotros logramos finalmente y ayuda a que se cumpla este concepto de calidad y de inocuidad. El concepto de alimento contaminado. Ahí aparecen bacterias, hongos, virus, toxinas, pelos, tierra, piedras y agentes. Y ahí no es más que los tres tipos de contaminación, ¿cierto?, que son los más comunes y que, de los cuales nosotros protegemos el alimento en un programa de aseguramiento de calidad, que es la biológica, donde estaban bacterias, virus, parásitos, ¿cierto?, y la química, todos los que sean detergentes, lubricantes u otros que se utilicen que pueda caer eventualmente en alimento, y física cuando nos referimos a pelos, tornillos. En la industria del salmón, un riesgo físico está, por ejemplo, las trazas de metal, y por esa razón nosotros ocupamos detectores de metales, ¿cierto?, en algunas áreas del proceso. De los factores a considerar es qué concentración tiene mi infectante, es decir, si yo consumo una bacteria de Staphylococcus, una bacteria de Listeria, lo más probable es que el cuadro sea muy leve, incluso puede ser asintomático. Pero si esa misma bacteria yo la consumo en una cantidad mucho mayor, 50 células, por ejemplo, de esta bacteria, en ese caso me puede causar un cuadro grave e incluso la muerte dependiendo de la carga. Y otro concepto importante allí también es si la bacteria es patógena o el microorganismo es patógeno o no lo es. Nosotros convivimos en nuestra flora bacteriana con muchos microorganismos que son saprófitos, es decir, son parte de nuestra vida actual y no nos causa ninguna enfermedad porque nosotros convivimos con ellos. Es más, nos acentúa, ¿cierto?, y nos ayuda a que nuestro sistema inmune sea más eficiente. Pero para nosotros, no para el resto. Allí se muestra una cadena, ¿cierto? Y la pregunta arriba dice, ¿dónde se produce la contaminación? Si en una cadena, ahí me muestra la cadena de una verdura, ¿cierto? Pero puede ser la cadena de la industria del salmón, partiendo de una piscicultura. Si dentro de la cadena, en cualquiera de las etapas, el producto se contamina, al final, al llegar a la mesa, el producto va a seguir contaminado. Por lo tanto, es una tremenda responsabilidad la que tenemos nosotros como empresa, ¿cierto?, el elaborar un producto que sea de calidad y que además sea inocuo, es decir, que no cause enfermedad a mi consumidor. Dentro de la contaminación biológica, como dije, están las bacterias, los hongos, los virus y los parásitos. Dentro de las bacterias, de las características, ¿cierto?, existen muchos antes que nosotros, viven en diversos hábitats y tienen diferentes formas. Y hay que incluir acá que no tienen ni pies, ni alas, ¿cierto?, ni ninguna otra forma de llegar al alimento más que un vehículo que en ese caso perfectamente podríamos ser nosotros, si no tomamos las medidas de higiene y sanitarias, ¿cierto?, que requerimos para poder manipular el producto. Ahí aparecen varias fotos que están relacionadas con lo que necesita esta bacteria para vivir. Necesita lo mismo que necesitamos nosotros. Por un lado está el oxígeno, ¿cierto?
Hay bacterias que funcionan o que crecen con y sin oxígeno. La gran mayoría, Staphylococcus, Escherichia coli, Listeria, son anaerobias facultativas, es decir, crecen con y sin oxígeno. En el caso del Campylobacter, por ejemplo, que aparece en algunas carnes de ave, ellos solamente crecen con oxígeno. Y hay otras dos bacterias que son conocidas en otra industria. Primero está el Clostridium botulinum, que está presente en los enlatados y es por la razón de que no se deben comprar latas que estén hinchadas o abombadas. Y también está el Clostridium pemphigus, que es parte, ¿cierto?, de las carnes al vacío. Lo que sí, y lo triste de estos dos, que si nos vamos al termómetro que está al lado, ¿cierto?, donde vemos bajo la temperatura de riesgo, es decir, de 5 hacia abajo, el microorganismo duerme. De 5 a 60, el microorganismo se activa, ¿cierto?, y se multiplica. Y sobre 60, el microorganismo muere. Pero, en el caso de los últimos dos que yo les mencioné, el microorganismo no muere y queda vivo. O sea, a 100, 120, un Clostridium no va a morir porque no solamente entra el microorganismo al alimento, sino que también su toxina. Y eso hace que un cuadro sea muy severo. Ahora, cuando entra estos Clostridium, el alimento pierde absolutamente sus características organolépticas, por lo tanto, lo voy a descartar inmediatamente por el olor, la apariencia y todo lo que vimos como atributos externos e internos. Aparece ahí un plato de poroto que está relacionado con qué componente tiene este alimento. El salmón, como dije, además de omega 3, tiene proteína. La proteína es un alimento muy rico para las bacterias, por lo tanto, es donde primero se van a ir, ¿cierto? Si tuvieras que elegir entre una fruta y un trozo de salmón, en el salmón, ¿cierto?, donde encuentran su mejor nutriente. Después aparece el pH. El pH de riesgo se habla de 0,86, de 4,6 a 7, y en este caso, en todo ese rango se encuentra el salmón. Ahora, ¿cómo yo le disminuyo el pH al salmón? Por ejemplo, aplicando limón. Cuando yo hago un ceviche y le pongo limón, yo hago que mi pH alcalino pase a ácido y ahí el producto queda más protegido. Y por último aparece un vaso de agua donde me habla de la actividad de agua o el porcentaje de agua. Y en ese caso, el rango, ¿cierto?, parte desde 0,86, por eso había dicho 0,86. Parte desde 0,86 y el salmón está en el rango, ¿cierto?, entre 0,86 y 0,9, por lo tanto también es peligroso en el tema de la actividad de agua. ¿Y cómo yo disminuyo esa actividad? Por ejemplo, cuando yo aplico el tratamiento de salado del salmón. En ese caso yo disminuyo la cantidad de agua porque el soluto, que es la sal, hace que secuestre estas moléculas y disminuye su porcentaje. Pero en la realidad, ¿cierto?, y en la industria del salmón, nosotros no vendemos el producto salado, sino que lo vendemos fresco o congelado. Por lo tanto, tenemos que tomar todas las precauciones para que la temperatura, y aquí aparece otro factor, ¿cierto?, que es el tiempo, no sobrepase los niveles máximos. Se dice que a una temperatura inadecuada, ¿cierto?, cada 20 minutos se multiplican estas bacterias. Es decir, si yo tengo una bacteria, ¿cierto?, a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde, ya voy a tener 512. Y con esa carga de bacterias, yo puedo matar perfectamente a mi consumidor. Ahí aparece una lámina donde me muestran diferentes situaciones que están caracterizadas como los síntomas que puede tener esta enfermedad transmitida por alimento, que es gastroenteritis, ¿cierto?, diarrea, cólico, dolor abdominal, fiebre, vómitos y otro mal estado en general dependiendo del tipo de microorganismo. Y aquí aparece la terminología, como les dije recién, enfermedad transmitida por alimento. Y tiene la característica, ¿cierto?, de definirse como cualquier enfermedad aguda, es decir, que aparece muy rápido una vez que se ingiere el alimento, atribuible al consumo reciente de un alimento contaminado. Puede ser 12, 8, 12, hasta 24 horas puede aparecer este cuadro, ¿cierto?, que generalmente se presenta como un cuadro de gastroenteritis, es decir, diarrea y vómitos. Ahí hay algunos microorganismos, ¿cierto?, de los más comunes, Listeria, por ejemplo, que dentro de las características que tiene, como yo les dije, se destruye con temperaturas altas. Escherichia coli, Salmonella y Campylobacter viven en el tránsito intestinal de los animales y en los humanos y también se destruye con temperaturas altas. Y ahí está lo que yo les mencioné, el Clostridium, ¿cierto?, que vive en el suelo y en la tierra.
produce esta toxina botulínica, la que no se destruye con temperatura alta. Y el estáfilo, ¿cierto? Y es una de las razones por las que hacemos el análisis de los manipuladores, ¿cierto? Donde vemos un nasofaringio o un trulado de manos para descartar este Staphylococcus, que lo que sí muere, ¿cierto? Sobre 37 grados Celsius, pero como les repetía, la industria del salmón, el producto no se vende cocido, por lo tanto, no puede estar presente ninguna de estas bacterias. El otro gran grupo de microorganismos son los virus. La característica que tienen estos virus, ¿cierto?, es que su forma de llegar al alimento es fecal-oral. Es decir, por ejemplo, yo voy al baño, ¿cierto?, está en mi tracto digestivo, yo voy al baño, no me lavo bien las manos, manipulo un alimento y ese alimento lo ingiere otra persona y provoco, ¿cierto?, la contaminación. Uno de los virus más comunes, ¿cierto?, que se mencionan como ETAs es el de la hepatitis A. Hoy día no es tan común como antes, en una época había mucha hepatitis. Y ¿cierto?, se puede considerar una enfermedad transmitida por alimentos. El último gran grupo son los parásitos. Ahí están amebas, ¿cierto?, Oxirius, Tenias y Ascaris. Y aquí yo traje la lámina de dos, que son los más comunes en la industria del alimento. Una es la triquina o triquinosis, ¿cierto? Ahí aparece el agente que lo produce. Sus síntomas: dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, dolores musculares, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos y sudoración. ¿Dónde lo encuentro? Carnes de cerdo insuficientemente mal cocinada. Y es por la razón que una carne de cerdo no se puede consumir, ¿cierto?, ni 3/4 ni a punto. Debe ser muy, muy cocida. Y el otro parásito es la tenia. La tenia, ¿cierto?, que es una teniasis, que ahí aparece la famosa lombriz solitaria, que si bien hoy no es tan común porque se da más en lugares rurales, ahí están los síntomas: estreñimiento, diarrea, flatulencia, dolor abdominal, adelgazamiento y apetito exagerado del huésped. Por eso cuando las personas eran delgadas, ¿cierto?, se les decía, parece que tienes la lombriz solitaria, porque lo que hacía esta lombriz, como crece del tamaño del intestino, es decir, puede llegar a medir entre 7 y 9 metros, abre su boquita, ¿cierto?, y come todo lo que el huésped consume y la persona no engorda, pero ella es la que va creciendo. ¿Y dónde la encuentro? Carnes de vacuno, de cerdo, agua contaminada y también en verduras contaminadas. El siguiente tipo de contaminación es la contaminación química, que corresponde, ¿cierto?, como bien dije, a cualquier tipo de lubricante, detergente o plaguicida, ¿cierto?, que se utilice dentro de la planta y que pueda contaminar un alimento. Hoy día se ocupan mucho las grasas sanitarias o lubricantes de grado alimentario y en ese caso, ¿cierto?, la FDA permite que en el alimento pueda estar presente hasta 10 partes por millón sin causar daño, en este caso al consumidor. La siguiente contaminación es la contaminación física, que corresponde a la contaminación por materias extrañas, como por ejemplo, ¿cierto?, vidrios, piedras, objetos personales como aros, anillos, y por la razón de la que no se utiliza en producción, y metales. En la industria del salmón, como les dije, el metal, las trazas de metal es uno de los riesgos físicos más grandes y que pueden ser peligrosos, y por esa razón se ocupa, ¿cierto?, el detector de metal. Y aquí incluí una cuarta contaminación que toma más importancia, por ejemplo, cuando tenemos una normativa como la IFS, donde aparece Food Defense. Y esta contaminación radiológica, ¿cierto?, el concepto aparece en el año 96 junto a la radioactividad y se refiere a la radiación ionizante de los alimentos. Las cosas importantes a destacar: una, que tiene un respaldo de la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, y que regula, ¿cierto?, todo lo que tiene relación con esta radiación de alimentos, y también es respaldado por la FAO y la OMS. No hace que los alimentos sean radioactivos, no compromete la calidad nutricional, ¿cierto?, ni tampoco cambia la percepción del alimento, ayuda, ¿cierto?, a los procesos de pasteurizado y enlatado para disminuir y eliminar microorganismos e insectos de los alimentos. Por lo tanto, es un tratamiento que se utiliza y que es bastante efectivo. Existen 3 tipos de radiaciones ionizantes, que son los rayos gamma. En Chile se aplica mucho el cobalto 60 y el encargado de aplicar este tratamiento es la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Solo ellos pueden ejecutarlo. Existen también los rayos X, que los conocemos y los relacionamos inmediatamente con las radiografías,
y los haz de electrones, que es muy parecido a los rayos X. Pero como les cuento, de los 3 tipos de radiación ionizante, la que nosotros ocupamos en Chile es cobalto 60. Ahí aparece el listado de alimentos que están aprobados para ser irradiados. Carnes, crustáceos, frutas, verduras, ¿cierto? Algunas semillas. Ustedes se dan cuenta, el salmón no está dentro de la industria donde yo aplico este tratamiento de radiación. En relación a Chile, sí aparece un título, ¿cierto? En el título 6º habla de la radiación de alimentos. Se puede utilizar hasta una dosis de 10 kilogray sin causar problemas. Es decir, se refiere a la unidad de dosis absorbida equivalente a 1 joule por kilogramo. Y lo que dice el artículo 184 es que cuando más del 5% de un producto corresponde a materias irradiadas, debe aparecer en la etiqueta. La pasteurización en frío, mediante el uso de radiación, puede ser utilizada como prevención final dentro de un programa de HACCP, pero no en nuestro país. Y se podría definir, ¿cierto?, como una contaminación radiológica a la presencia no deseada, dañina y sobre los niveles normales en un alimento no permitidos con radiación ionizante fuera de lo normado. Existe un manual que lo regula, que es el Manual de Buenas Prácticas para la Irradiación de Alimentos. Organización Mundial de la Energía Atómica, ¿cierto?, es la encargada de este manual. Y aparece el otro concepto, que es la contaminación radiactiva. Como dice allí, ¿cierto?, se refiere a la presencia no deseada, dañina sobre los niveles naturales de sustancias radiactivas. Y lo puedo encontrar en la atmósfera, suelo, agua y alimentos, y se mantiene por mucho tiempo. También se conoce como contaminación nuclear. La relación inmediatamente, por ejemplo, no sé si recuerdan la bomba de Hiroshima y Nagasaki, donde hubo una población importante, ¿cierto?, por ejemplo, mujeres embarazadas que o perdieron sus niños o los fetos nacieron, ¿cierto?, con alguna malformación congénita. Por lo tanto, causan un daño muy importante. Existe el rayo alfa, beta, gamma, donde los rayos beta y rayos gamma son los más peligrosos para la población y también para la fauna. ¿Por qué se provoca esta contaminación radioactiva? Por ejemplo, eliminación en el agua de residuos y líquidos en contacto con reactores nucleares, ejercicios, ensayos y pruebas militares de armas nucleares en la atmósfera y la producción y eliminación irresponsable de residuos de instalaciones médicas, centros de investigación, fábricas de municiones blindadas, submarinos y satélites artificiales. Entonces, ahí están mencionadas las 3 tipos de contaminación importantes y esta cuarta que aparece, ¿cierto?, cuando hablamos de la defensa del alimento. Aquí hay otro concepto que son las fuentes de contaminación, es decir, a través de qué yo puedo provocar una contaminación. Y vamos a ir viendo un ejemplo por cada uno de ellos. Medio ambiente. Cuando yo digo que el medio ambiente fue responsable, por ejemplo, cuando ingresa un roedor a una bodega, ¿cierto? En ese caso yo puedo hablar de un medio ambiente, porque si bien depende de nosotros que le demos las condiciones, ¿cierto?, esto es medioambiental porque es un ser vivo, ¿cierto?, que ingresa y contamina la bodega de almacenamiento, por ejemplo. Maquinarias y utensilios, ejemplo, si un cuchillo cae al suelo, ¿cierto?, y no es correctamente lavado, puede ser a través del cuchillo, pero también podemos decir que fue el manipulador el que hizo la mala acción. Entonces, cuando un manipulador no lava correctamente o desinfecta un equipo, cuando no se lava sus manos una vez que va al baño, cuando ingresa al turno, yo digo que la fuente de contaminación es el manipulador. Y luego está la materia prima, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, el agua o algún insumo dentro de mi producción viene con algún grado de contaminación. Y también cuando hablo de método o proceso, el ejemplo que podríamos mencionar más característico es si en un aseo de colación donde yo solamente aplico, ¿cierto?, una esponja y agua, aparece un detergente, una persona aplica un detergente y no alcanza a ser enjuagado. En ese caso hay un error y ese método y proceso es el que provoca esta contaminación del tipo química. Ahí aparece otra pregunta: ¿cómo garantizamos la inocuidad y calidad de nuestros productos? Y aquí aparece el programa de aseguramiento de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le aseguro a mi cliente que mi empresa, ¿cierto?, está cumpliendo con todos los procesos de manera correcta para entregar un producto de calidad e inocuo. Y ahí aparece un triángulo que es para la implementación de este PAC, ¿cierto?, donde aparece con los programas de prerequisitos donde se mencionan las buenas prácticas de manufactura.
los procedimientos operacionales de saneamiento, que son los POS. Por lo tanto, estos dos son el cimiento para que la implementación del hazard, que finalmente termina siendo el pack, ¿cierto?, completo, sea de manera eficiente, que es como espera, ¿cierto?, que ocurra en la empresa. Y aquí aparece otro nuevo concepto, que es el de las buenas prácticas de manufactura, que se define, ¿cierto? Bueno, primero que todo, hay diferentes normativas que están involucradas relacionadas con operaciones sanitarias, instalaciones, proceso y personal. Se definen como normas, son acciones de manejo, ¿cierto?, y manipulación a que se debe ajustar cada procedimiento o etapas del proceso con el propósito de obtener un producto de óptima calidad y sanidad, que se podría decir de calidad e inocuidad. Y ahí, como les decía, incluye normas, instalaciones, producción y proceso, operaciones y controles sanitarios, equipos, utensilios y personal. Nos vamos a ir a revisar, ¿cierto?, el primer punto, que es el punto de la infraestructura. Antes, una nota importante: función de los manipuladores, ¿cierto?, o de los colaboradores de la empresa dentro de este punto. No tienen injerencia en la forma de decisiones respecto a la infraestructura o el equipamiento, el layout, en las salas de proceso y de proceso, pero sí pueden estar atentos, ¿cierto?, a las situaciones de potencial contaminación. Su tarea es detectarlas, evitarlas, prevenirlos y dar aviso a un supervisor cuando no pueden darle una solución ellos mismos. Y aquí aparece entonces el primer punto, que es la infraestructura y emplazamiento. Y se divide por diferentes ítems, ¿cierto? Uno es la ubicación, construcción de las salas de proceso y casinos. Si yo construyo una sala de proceso donde voy a manipular alimentos, una de las características importantes es que no puede haber un basural, por ejemplo, cerca. En cuanto al material de construcción, ¿cierto?, la construcción debe ser de concreto, ojalá de ladrillo, debe ser hermético, que no existan ni fisuras ni goteras que puedan ocasionar eventualmente un tipo de contaminación o que ingrese una plaga. Las instalaciones higiénicas, baños, duchas, maniluvios, pediluvios, ¿cierto?, deben estar suficientes en cantidad y que cuenten con todo, ¿cierto?, los componentes: confort, agua caliente, agua fría, jabón desinfectante que hoy día ocupamos, y alcohol gel. Instalaciones sanitarias como el lavado de manos, ¿cierto? Y ahí también es importante que determinar, por ejemplo, si voy a usar un secado de manos eléctrico o si voy a ocupar toalla nova, y en ese caso también tengo que disponer, ¿cierto?, de un basurero con pedal para que yo no toque esta tapa cuando yo me lavo y me desinfecto las manos. En cuanto a las paredes y pisos, deben ser claras, lavables y antideslizantes. Es decir, yo no puedo tener una planta de proceso con una pared negra o gris, ¿cierto?, porque enmascararía toda la suciedad. Y acá se trata, ¿cierto?, de que se vea un ambiente limpio y desinfectado. Las ventanas deben tener protección contra insectos, es decir, maíz mosquetera, ¿cierto? El marco es un ángulo de 45, es decir, justo como va un marco, una ventana, para evitar que se acumule, ¿cierto?, basura o utensilios que uno tiende a poner por las ventanas, ¿cierto?, o algún polvo que pueda contaminar un alimento. Y las puertas deben tener una abertura hacia afuera, deben tener vaivén, eso es lo que se sugiere, y también se utilizan, como aparece en la foto allí, estas cortinas de aire o estas lamas, ¿cierto?, que separan una área de otra. Esas son las que más se utilizan dentro de las plantas. También está la ventilación adecuada, y aquí es importante los extractores de aire y que la altura de la planta de proceso sea no muy baja, ¿cierto? Debería ser sobre los 2,5 metros para que evite este tipo de condensación y más, ¿cierto? Nosotros generalmente cuando vemos plantas de proceso pueden llegar hasta 3 metros o más para evitar esta condensación antihigiénica que pueda contaminar el producto. Y la iluminación, que puede ser natural o artificial, se habla de una normativa que debería ser entre 300 y 400 lúmenes, ya que los focos, en el caso de que sea artificial, deben estar protegidos de golpes y roturas, es decir, deben tener estos paneles, ¿cierto? Y también para evitar que se acumulen insectos que caigan al producto. Disposición de basuras sólidas. Ahí aparecen los dibujos, ¿cierto?, de cómo no deberíamos encontrar la basura. Los contenedores, ¿cierto?, deben estar limpios, provistos de tapa, limpios y desinfectados con bolsas. Cada vez que yo hago un recambio de bolsa, yo debo hacer este proceso de limpieza y desinfección. Y en el caso de los líquidos, ¿cierto?, sin emposamientos, cañerías deben estar selladas y deben existir plantas de tratamiento para evitar, ¿cierto?,
que traspasen estos percolados y que puedan provocar algún tipo de contaminación. Ahí aparece, ¿cierto?, una pregunta nueva: ¿por qué debemos tener cuidado con nuestras basuras? Dentro del área de plantas se generan dos tipos de residuos. Está el residuo orgánico, proveniente de los restos de salmón, y está el inorgánico, desechable, ¿cierto?, mascarillas, guantes, pecheras. De los dos, el más peligroso siempre va a ser el orgánico, porque va a permitir la proliferación de bacterias si le damos todas las condiciones que ya hablamos, ¿cierto?, temperatura, tiempo, oxígeno, y por lo tanto pueden además llamar plagas. Son sustratos para la multiplicación de microorganismos, ¿cierto?, como les decía, principalmente los orgánicos, y el desorden puede provocar accidentes y contaminaciones cruzadas. La transferencia, ¿cierto?, de contaminación hacia un alimento limpio que esté apto para el consumo. Y ahí aparecen dos tipos de contaminación cruzadas. Está la contaminación directa, que va de alimento a alimento. Puede ser de un alimento crudo a uno cocido, o de uno crudo a uno crudo, pero uno que esté sucio y el otro que esté limpio. O indirecto a través de utensilios, ¿cierto? Y ahí aparecen las superficies de contacto, como mesones, tablas, cuchillos, cintas transportadoras. Incluso nuestro uniforme puede eventualmente, ¿cierto?, contaminar un producto. Y ahí aparece el concepto, ¿cierto?, de plagas, que se define como la presencia de seres vivos en una densidad suficiente tal que causen problemas sanitarios para la producción de alimentos inocuos. De las plagas más comunes y más indeseadas, por un lado están los roedores, pero también, ¿cierto?, hay otras plagas como los animales domésticos. Gatos y perros, ¿cierto?, que ellos lo único que andan en busca de comida, y si yo les doy las condiciones, ¿cierto?, y le doy comida y le hago cariñito, estos animalitos se van a quedar y los voy a domesticar finalmente yo, y ellos son un foco muy importante porque ellos defecan, ellos orinan, y todo eso, ¿cierto?, al final lo único que hacen es contaminar el ambiente y el exterior de la planta. ¿Qué debo controlar? Presencia de plagas, insectos, roedores, aves, también las palomas, ¿cierto?, que son de las aves más comunes, o los gorriones, pasan a ser como ratoncitos con alas porque son igual de sucios. Evidencia reciente de presencia de plagas como excrementos, marcas de rodaduras, y también evitar que exista material para hacer nido en el caso de los aves. Mantención, sala de proceso e instalaciones a disposición, ¿cierto? Instalaciones apropiadas contra los animales indeseables, es decir, todas las barreras que yo pueda colocar. Y almacenamiento y eliminación de desechos, ¿cierto? Ya vimos que eran desechos sólidos y líquidos. También debemos controlar las condiciones de los recipientes, que se encuentren en buen estado, que se encuentren limpios y desinfectados, ¿cierto?, sin pisaduras y nada donde pueda salir algún tipo de residuo. Limpieza y sanitización de los recipientes para almacenamiento de los desechos, evacuación del agua residual, que reúna condiciones higiénicas adecuadas. Los equipos, que este es el siguiente punto, ¿de qué material son construidos? No tóxicos, lavables, liso, que sean de fácil limpieza, en perfectas condiciones y libres de contaminación. Si bien por normativa no aparece el material, sí debe cumplir con todas estas características, y por esta razón en las plantas se utiliza mucho el acero inoxidable, porque se ha descubierto que es el que más dura en el tiempo, ¿cierto?, y que tiene menos recambio. Hay otros, como el galvanizado, por ejemplo, que puede ser utilizado un tiempo, pero con el uso de químicos, ¿cierto?, se va descascarando y al final va a provocar una contaminación física o química, porque suelta, ¿cierto?, esta pintura que lleva este galvanizado. En cuanto a los equipos, ¿dónde deben estar ubicados? Aquí es muy importante el layout de procesos, que debe ser unidireccional, ¿cierto?, sin cruce entre áreas limpias y áreas sucias. Debe hacerse una limpieza y desinfección, ¿cierto?, de los equipos y utensilios. Eso se debe hacer periódicamente cada vez que yo los utilice. Y también está la mantención de equipos, ¿cierto? La idea es prevenir que se puedan descomponer y que puedan paralizar, ¿cierto?, el proceso de producción. El punto C me habla del personal. Si bien hay muchas condiciones que pueden provocar una contaminación, el personal sin duda es una de las fuentes, ¿cierto?, de contaminación más importantes. Es importante regular sus hábitos: no fumar, no escupir, no comer en salas de proceso, no hurgarse la nariz, no rascarse la cabeza,
Hoy día, ¿cierto?, el uso de la mascarilla es obligatorio, pero las plantas de proceso siempre se han utilizado. Pero igual es importante allí el recambio de mascarillas, ¿cierto? Hay protocolos de salud hoy día que me hablan de un recambio, ojalá cada 3 horas. Yo sé que las plantas se utilizan mucho. Bueno, se colocan una mascarilla en la entrada, ¿cierto? Y un recambio en la hora de colación para evitar que esta al final termine siendo un foco de contaminación. Allí me muestran algunas bacterias, ¿cierto?, por las cuales yo hago los exámenes del manipulador. El Staphylococcus generalmente se encuentra en un resfrío sobreinfectado o en las heridas de las manos. Y por eso es importante conocer si mi personal es portador de alguna de estas bacterias. Lo mismo sucede con Escherichia coli. Puede estar irraigada, ¿cierto?, en el hígado, por ejemplo. Y en ese caso, también puede ser portador y cada vez que esta persona vaya al baño y defeque, ¿cierto?, puede eventualmente provocar esta contaminación si es que no se realiza un buen lavado de manos. Salmonella, Shigella, Campylobacter, ¿cierto?, también pueden estar presentes en deposiciones. En el caso del personal, yo quise dejar allí, ¿cierto?, el ejemplo de la cantidad o de la carga bacteriana que nosotros tenemos, que si bien son bacterias saprófitas, es decir, no causan daño al consumidor, es importante saber con la carga que nosotros portamos. Si ustedes ven del pelo, cuero cabelludo y la saliva hablamos de 750 millones de bacterias por centímetro cuadrado. Es decir, una gotita de saliva, ¿cierto?, puede causar una gran carga de bacterias y que, por supuesto, hoy día, con todo esto del COVID, es un riesgo mayor aún para la salud porque también tengo que proteger a mi compañero, ¿cierto?, de no enfermarlo con este COVID, que si bien no es una ETA, es igual de peligroso, ¿cierto?, igual es un riesgo para la salud. Y allí también incluye una lámina que me muestra, ¿cierto?, un cultivo de microbiano después de tocar las manos sucias, ¿cierto?, en una placa agar. Luego me viene un cultivo con un lavado de manos de 20 segundos, ¿cierto?, con agua y jabón. Si yo me lavo las manos durante 20 segundos y no me aplico alcohol gel, eso es lo que yo veo. Todavía las manos tienen suciedad. Hoy día, además del protocolo del recambio de mascarillas, también está el protocolo del lavado de manos. Se sugiere, ¿cierto?, el Ministerio de Salud sugiere que el lavado de manos dure entre 40 segundos y 1 minuto. Y estas láminas lo demuestran. Un lavado de manos de 40 segundos, ¿cierto?, se ve como muestran los deditos ahí, muy pocas bacterias, pero aún quedan. Y cuando yo, además de lavarme durante 40 segundos, aplico alcohol gel, en ese caso yo tengo una mano completamente limpia y desinfectada. Por lo tanto, necesitamos, ¿cierto?, proveer en nuestra estación de lavado de manos no solamente el jabón, sino que también nuestro alcohol gel. Y allí esas láminas muestran, ¿cierto?, todo lo que, así como yo vi los hábitos que no debían realizarse, aquí está todo lo que sí debiese ocurrir, ¿cierto?, o nuestro personal debería realizar: baño diario, cara afeitada, ¿cierto?, y en el caso de los hombres, o bien marcada y tapada, dientes limpios, uñas cortas, limpias y sin esmalte en el caso de las mujeres, ¿cierto? Lavarse las manos cuando corresponde, ingreso, turno, cambio de proceso, después de ir al baño, ¿cierto? Cabellos cortos, en el caso de las mujeres, cofia, que tome todo nuestro pelo, ¿cierto? Que puede evitar caer algún tipo de, recuerden que el pelo pasa a ser una contaminación física, y no tener ni pulseras, ni anillos, ni ninguna joya que pueda contaminar igualmente físicamente al producto. Y allí está el proceso del lavado de manos. El uso de la escobilla, si bien es sugerido, cuando hay grupos grandes de personas está comprobado que no resulta. Por lo tanto, acá es importante, ¿cierto?, el refregarse las uñas entre los dedos, ¿cierto?, con nuestras manos, y como les decía, que este tratamiento dure, ojalá, 40 segundos para asegurar que mi mano está completamente limpia. En cuanto a la salud del personal, que también lo vamos a ver, ¿cierto?, cuando veamos los posts, primero, preguntar si tiene alguna enfermedad infectocontagiosa, ¿cierto?, una lesión abierta, donde existe la posibilidad de contaminación. Ellos deben dar aviso al supervisor en caso de que ingresen, por ejemplo, con una gastroenteritis. Y hoy día, además, se le suma, ¿cierto?, esta encuesta de salud donde tú preguntas a tu colaborador si es que tuvo algún contacto con alguna persona enfermada con COVID, ¿cierto?, o si tiene algún síntoma.
Ese es un extra que hoy se incorpora por el tema de la pandemia en la que estamos viviendo. Y otro punto no menos importante es la capacitación. Lo que estamos haciendo acá a través de este módulo, ¿cierto?, es recordar y reforzar algunos conceptos que, si bien son dichos a diario muchas veces en nuestras correcciones, en nuestras charlas, es importante saber el por qué, ¿cierto?, nosotros realizamos las acciones y cuán importante, ¿cierto?, depende, nosotros somos responsables de que este proceso se elabore de forma correcta. De nosotros depende, en el fondo. Por eso es importante la capacitación. También, ¿cierto?, aparece el último punto que me habla del almacenamiento y etapas de proceso. Y aquí, por un lado, se debe prevenir, ¿cierto?, establecimientos autorizados, debidamente rotulados y identificados, controlar y registrar el ingreso de materias primas, ¿cierto?, y ahí está el control de proveedores igual, y luego de recibirlas, ¿dónde las almacena? Que cumpla, ¿cierto?, que sea un espacio limpio y desinfectado, que además cumpla la temperatura. En el caso de la industria del salmón trabajamos con 2 temperaturas, ¿cierto? Generalmente como PCC se trabaja de un grado 4 para productos frescos hasta con un tope de 4 grados, y en el caso de un producto congelado se habla de menos de 8 grados Celsius. Por lo tanto, si yo lo mantengo en una temperatura óptima, ¿cierto?, el producto va a tener poca posibilidad de contaminarse. Allí aparece un nuevo concepto, como yo les mencioné, trazabilidad es parte de los requisitos, pero es importante hacer énfasis en este nuevo concepto, que es la trazabilidad. El propósito que tiene, ¿cierto?, es establecer una estrategia que permita reconstituir el proceso productivo desde la captura o cosechas en la industria del salmón, ¿cierto?, con el objetivo de identificar o separar un lote problema. Cuando nosotros activamos RECAL, por ejemplo, que es otro requisito donde yo recupero un producto que puede tenerlo un tercero o mi cliente, ¿cierto?, inmediato al que yo le entrego el producto, sin esta trazabilidad yo no tengo ninguna posibilidad de rescatarlo ni tampoco saber dónde se provocó el error dentro del proceso. Todos los establecimientos pesqueros, ¿cierto?, deben tener implementado un sistema, es un código, aparece como un código de barra dentro de las cajas, ¿cierto?, que al pistolear yo me aparece todo el proceso, temperatura, pH, el tiempo donde se realizó cada tratamiento. Está establecido en el manual de calidad y certificación de CENAPES, obligatorio. De hecho, trazabilidad para muchos incluso lo consideran hasta un punto crítico de control, o es parte de la medición de un PCC. Es una herramienta, ¿cierto?, que es utilizada para rastrear el origen del producto y sus insumos dentro de la cadena de abastecimiento de alimentos, y permite, como les decía, identificar y registrar cada producto desde su origen hasta el final, hasta que yo le entrego a mi cliente que sigue, ¿cierto? En el momento que yo lo dejo en las manos de mi cliente, hasta ahí yo tengo que controlar mi trazabilidad. Es de gran importancia que se mantenga esta trazabilidad de productos, ¿cierto?, en las diferentes etapas del proceso, y que se identifiquen correctamente los lotes. Los lotes van identificados con número, en la cantidad, ¿cierto?, que se elaboró y la fecha en que se elaboró ese lote. De esa forma yo puedo controlar ese manejo. Y ahí aparece, ¿cierto?, toda una cadena, en el fondo todo el área, todas las etapas donde yo puedo rastrear esta trazabilidad. Por lo tanto, dicho de otra forma, si un producto no viene con una trazabilidad inicial, yo no puedo aceptar el producto. El siguiente concepto, que lo vimos, ¿cierto?, en el triángulo del PAC, del Programa de Aseguramiento de Calidad, son los procedimientos operacionales de saneamiento, que es el POS. Dentro del POS se dividen en 10, ¿cierto?, normativas, y la primera de ellas me habla del control y seguridad de agua y hielo. ¿Por qué es importante el agua? Porque muchas veces, ¿cierto?, nuestra materia prima, que es el salmón, se encuentra en óptimas condiciones de higiene, microbiológicamente hablando, y en todos los tipos de contaminación, pero en ocasiones el agua puede venir con alguna contaminación y obviamente que me va a contaminar el proceso. Debo preocuparme que exista un suministro seguro de agua en cantidad y calidad, que el abastecimiento sea seguro para la producción y que no existan cruces, ¿cierto?, entre un agua potable y un agua que no lo sea. Debemos ver la fuente de esta agua, si es agua potable o es de vertiente, ¿cierto?, o algún pozo subterráneo, que en ese caso son aguas tratadas, que son tratadas dentro de la misma planta. En el procedimiento se deben describir el abastecimiento, como les decía, la fuente, el uso, el tratamiento de potabilización que yo aplico, dónde lo almaceno y a través de qué línea, ¿cierto?, yo lo distribuyo. Se considera si es para agua o para hielo, ¿cierto?, cómo monitoreo este control de agua
y las verificaciones que yo realizo, ¿cierto? Que es, ahí vamos a revisar cuáles son los tipos de verificación que existen en este PAC. Dentro del monitoreo está realizar análisis de rutinas para cada fuente de agua. Existe un plano que se le entrega a Senapesca donde aparecen todas las llaves que se utilizan dentro de la planta y a lo largo del año se debe mostrar el 100% de las llaves con una frecuencia mensual calendario. Por lo tanto, debe estar claramente identificado dónde se encuentran ciertas las diferentes áreas dentro de la planta. En cuanto a la concentración de cloro, que puede ser otro tipo de no conformidad, se habla, ¿cierto?, de que esto se regula diariamente y el límite es de 0,2 a 2 partes por millón y en el caso del dióxido de cloro es de 1 a 3 partes por millón. Muchas veces sucede que nuestros clientes, ¿cierto?, nos piden una cantidad menor de cloro y ahí tenemos, si son aguas tratadas, se puede manejar. Cuando es agua potable es un poco difícil de manejar la cantidad de cloro. Por lo tanto, es un tema que tienen que manejar directamente con su cliente, si es que puede ser exportado el producto, ¿cierto?, a ese país. El segundo punto es la condición de aseo de las superficies de contacto de las materias primas y productos. Dijimos, ¿cierto?, que las superficies de contacto, por ejemplo, podían ser las manos, guantes, cuchillos, pecheras, ¿cierto?, mesones, cintas transportadoras. Se definen como aquellas superficies que están en contacto con el alimento para consumo humano y aquellas superficies de las que ocurre algún drenaje sobre el alimento como el uniforme, ¿cierto?, las paredes, el piso también puede ser, que aquí lo vamos a revisar igual dentro de uno de los posts. O sobre superficies que están en contacto, que puedan producir directa o indirectamente, ¿cierto?, que también aquí se cruza un poquito con la contaminación cruzada, donde yo hablaba de alimento a alimento a través de un utensilio. Y aquí aparecen nuevamente los requisitos, ¿cierto?, de las superficies de contacto, no tóxicas, no absorbentes, resistentes a la corrosión, es decir, que no se oxiden fácilmente y que sean inertes a los productos químicos de aseo y desinfección. En cuanto a la fabricación, limpieza y desinfección adecuada, ¿cierto? Y las superficies lisas que puedan permitir, ¿cierto?, este proceso de limpieza y desinfección y que no tengan costuras o esquinas o bordes donde se pueda acumular suciedad y que pueda finalmente terminar en algún tipo de contaminación para el alimento. Aquí se mencionan 8 pasos de limpieza y desinfección. El primero de ellos es cuando yo retiro un sólido, que puede ser con una escobilla o con una esponja. Yo hago un preenjuague, o sea, aplico agua, ¿cierto?, sin detergente aún. Después yo aplico el detergente de la dilución que el fabricante me indica. Hago una acción mecánica, que puede ser con una escobilla, ¿cierto?, para asegurarme que no quede ninguna suciedad visible. Luego yo enjuago, hago una inspección visual para asegurarme que esté todo impecable, seco. El secado permite que el desinfectante actúe de mejor forma y realizo un enjuague final. Hay desinfectantes como el cloro, ¿cierto? Perdón, como el alcohol. No necesita posterior enjuague final, pero sí en el caso de las plantas que se utiliza mucho el ácido paracético, en este caso sí debe tener un posterior enjuague. De esa forma yo recién puedo asegurar que una superficie de contacto está en óptimas condiciones higiénicas. El tercer punto me habla de la prevención de la contaminación cruzada. Y ahí, como dije delante de una lámina, es la transferencia de contaminantes, ya sean físicos, biológicos o químicos, a los productos alimenticios provenientes de alimentos crudos, del mismo manipulador de alimentos o del ambiente de la manipulación de alimentos. El tipo de contaminación cruzada, ¿cierto?, obviamente implica una mayor frecuencia de enfermedades transmitidas por alimentos, que son las ETAs. Ocurre cuando las bacterias patógenas o los virus son transferidos a alimentos listos para el consumo. Es decir, por ejemplo, estoy preparando un pan dentro de un sándwich que alguien lo va a consumir y lo tomo con mis manos sucias, yo ahí estoy contaminando el producto. O cuando ocupo una tabla que no está en óptimas condiciones o ocupo un cuchillo que no está limpio y desinfectado. Las fuentes de esta contaminación cruzada, operadores, ¿cierto?, y otro personal de la planta, los equipos y los utensilios, ambientes en las salas de proceso, ambientes de la bodega de almacenamiento, manejo de desechos, alérgenos, control de higiene y proceso, separación de áreas crudo-cocido, ¿cierto?, y cualquier otro proceso que me pueda ocasionalmente contaminar un producto que esté listo para entregar. El cuarto punto me habla de la mantención de servicios sanitarios. Y ahí está la meta, ¿cierto?, que es apoyar un programa de lavado de manos necesario para prevenir la propagación de la suciedad y microorganismos patógenos potenciales. Entonces aquí en la mantención de servicios sanitarios se le da mucha énfasis a todo lo que debe contener un maniluvio, ¿cierto?, o una estación de lavado de manos,
mantener cantidad suficiente y separados por sexo en el caso de los baños, ¿cierto? Tener una política definida de orden y elementos a almacenar, que el baño tenga confort, que tenga jabón, que tenga desinfectante, que tenga secador de manos, exigir agua suficiente, caliente y fría, ¿cierto? Y este procedimiento en el fondo es un refuerzo del correcto lavado de manos, que como dijimos, ¿cierto? Y previene la contaminación cruzada. O sea, se dan cuenta que todos estos posts están entrelazados. El quinto post me habla de la protección de productos y la meta es asegurar que los productos y los materiales para el envase de estos y las superficies en contactos estén protegidos de los diversos contaminantes microbiológicos, químicos y físicos. Y aquí se habla de dos puntos importantes. Por un lado está la contaminación por compuestos tóxicos, por ejemplo, lubricantes, si es que existen en la planta o se utilizan lubricantes de grado no alimenticio, combustibles, plaguicidas, ¿cierto? U otros que no estén aprobados o cualquier desinfectante que pueda quedar en alguna superficie y que pueda ocasionalmente provocar la contaminación del alimento. Y el siguiente punto, bueno, ahí puse en rojo, ¿cierto? Que actualmente se utilizan estas grasas alimentarias que son apoyadas, ¿cierto? Por el FDA y que se habla de que puede ingresar al alimento hasta 10 partes por millón sin causar daño al consumidor. La letra B me habla de la contaminación por condensado antihigiénico y pozas de agua. Para evitar el condensado dijimos que era importante tener un adecuado extractor, ¿cierto? Y una altura en la planta de proceso. Y las pozas de agua siempre se acumulan, ¿cierto? Cuando yo estoy trabajando con el producto o cuando hago procesos de limpieza y desinfección, por lo tanto yo me tengo que preocupar de secar siempre estas pozas de agua para evitar que al pisar salpique el producto. El condensado antihigiénico lo mismo. Si pese a las precauciones que yo he tomado todavía está este condensado, yo debo mantener mi cielo raso, ¿cierto? Limpio y libre de estas gotitas de condensación. El punto 6 me habla de la rotulación, almacenamiento y el manejo de químicos. Si bien, ¿cierto? Todo este rato hemos hablado del uso de químicos y detergentes, en este punto se ve puntualmente qué me tengo que preocupar en el procedimiento. Primero que todo, saber cuáles son los detergentes que yo utilizo dentro de mi planta, detergentes y desinfectantes, ¿cierto? Por eso se llama el principio activo. Se debe indicar además un espacio, ¿cierto? Un espacio rotulado, donde sea exclusivamente para almacenamiento de químicos. Tener acceso restringido, es decir, no cualquier persona puede ingresar a esta bodega ni manipularlos. Todos los envases deben estar debidamente rotulados, donde está el nombre del compuesto, para qué se utiliza y para qué superficie se utiliza. Las fichas técnicas que las entrega el proveedor, ¿cierto? Donde aparece ahí generalmente el tiempo de acción, ¿cierto? La temperatura en la que actúa y la dosificación dependiendo del grado de suciedad y de la superficie. ¿Qué superficie se va a utilizar y en qué concentraciones? Como les digo, de repente hay detergentes o desinfectantes que tienen más de una dosificación dependiendo del grado de suciedad o de qué superficie yo la voy a aplicar. El séptimo punto se entrecruza, ¿cierto?, con lo que vimos en las buenas prácticas de manufactura, con el control, ¿cierto?, de las condiciones de salud del manipulador. Dentro de nuestro reglamento sanitario de los alimentos aparece una frase que dice que en cuanto a la salud del manipulador, el manipulador debe tener una salud compatible con el trabajo que realiza. Es decir, además, ¿cierto?, de preocuparnos de, al ingresar, no ingresar con un cuadro de gastroenteritis, de no tener heridas en las manos también, debo tener una salud compatible, no ser portadores, ¿cierto?, de Staphylococcus y coli, y no tener algún cuadro de salud que me pueda causar un accidente, ¿cierto?, o que yo no pueda funcionar de manera óptima dentro del puesto que se me haya asignado. El octavo punto me habla del sistema integrado de plagas, que también se entrecruza, ¿cierto?, con el de buenas prácticas, donde me define lo que es plaga, nuevamente, de especie que se encuentra en una proporción o densidad que pueda llegar a dañar o constituir una amenaza al hombre o su bienestar. Y ahí aparece un grupo de plagas que son cualitativamente dañinas, como la cucaracha, por ejemplo, que está muy presente en lugares donde hay hornos, donde se opera con hornos y si no se toman las condiciones de higiene suficientes, ellas se anidan allí y se multiplican muy rápidamente. Y también están nuestros famosos roedores que tienen características particulares como que no ven, ¿cierto? No tienen buena vista, por lo tanto ellos se mueven por olfato. Entonces, además de las fecas, que generalmente son como el indicio de que existen o que hayan roído, ¿cierto?, alguna trampa,
ellos orinan para marcar su terreno. Por lo tanto, si yo encuentro fecas en una bodega, debo limpiar y desinfectar todo el perímetro, no solamente el espacio, porque significa que anduvieron por todos lados buscando y marcando el terreno para el alimento. Además, recuerden que el ratón no tiene huesos, sino que son cartílagos y pueden ingresar por cualquier espacio si le damos las condiciones que en este caso necesitan alimento. En cuanto al manejo ambiental, está el saneamiento, es decir, los procesos de limpieza y desinfección. Está la basura, ¿cierto? Es decir, ver que la disposición de las basuras se encuentran en contenedores tapados, correctamente limpios, ¿cierto? Que evitamos el escurrimiento de percolados. Y también sucede lo mismo con el tratamiento de agua, ¿cierto? Para evitar que pase algún residuo. Y las barreras que yo puedo poner, ¿cierto? Mallas mosqueteras, equipos para destruir insectos y otros. Y no darle las condiciones de alimento o de, ¿cómo se llama? O evitar las rabitas, ¿cierto? En el caso de los pájaros. El noveno punto me habla del control de subproductos desechos destinados a establecimientos productores. En este punto, lo que hace hincapié la norma es que yo debo tener mucho cuidado, ¿cierto? Que estos subproductos tengan el mismo tratamiento alimenticio, es decir, que tengo que dar las condiciones para que el producto no se contamine. Separar los residuos, ¿cierto? Los que voy a ocupar para su producto, va a ser harina de pescado, aceite de pescado, de los que caen en el suelo, por ejemplo, deben ir marcados en una bandeja o en un bins o en una turba, ¿cierto? Como hayan sido, como se han absorbido estos restos de producto, pero como les digo, se hace mucho hincapié que no se contaminen, que lleguen en condiciones óptimas a estas plantas de transformación. Dentro del pack, ¿cierto? Y para finalizar, vamos a revisar a grosso modo lo que se refiere a este análisis de peligros y puntos críticos de control. Como allí dice, ¿cierto? Cuando yo me refiero a un punto crítico, es algún punto dentro del proceso donde yo pueda eventualmente contaminar el producto. Es un sistema, ¿cierto? Un modelo preventivo, está diseñado para asegurar la inocuidad de los alimentos. Y la finalidad de un plan de hazard es elaborar alimentos inocuos. Es decir, cuando yo tengo un pack bien implementado, ¿cierto? Porque todos mis prerequisitos y el post fueron bien utilizados, yo puedo asegurar que el producto sea y salga al final de la línea de producción de manera óptima, ¿cierto? Y sin ningún tipo de contaminación. Importante contarles que este hazard aparece en el año 59, ¿cierto? Y es ideado por una compañía norteamericana en conjunto con la NASA, que idean este sistema para garantizar que el 100% de los productos, ¿cierto?, alimenticios que se van a ir en esta misión Apolo no tengan ningún tipo de contaminación, porque obviamente va a ser muy complejo llevar un producto y que un astronauta, por ejemplo, se enfermara a millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Se empieza a aplicar en determinadas industrias alimentarias en el año 80, ¿cierto? En el año 70, perdón, y se hace general en el año 80. En Chile, en el 2009, ¿cierto?, se hace obligatoria para toda la industria de alimentos. Dentro de los beneficios que tiene este sistema hazard está la confianza, es decir, cuando un cliente sabe que la empresa tiene implementada esta normativa, va a asegurar productos seguros y bajo legislación vigente. Tiene un control sobre cada uno de los pasos operacionales, ¿cierto?, sobre toda la cadena de producción. Es preventivo porque se ve durante todo el proceso, identifica operaciones críticas, es decir, operaciones de riesgo, y brinda formas eficaces de controlarlas y monitorearlas. Y además es flexible a los cambios. Es decir, si yo veo que dentro de mi proceso necesito modificar cierto algo, este hazard permite hacer dicha modificación porque siempre va a ser en pro de ayudar. Antes de la implementación del hazard, yo debo realizar 5 pasos preliminares, ¿cierto?, que se denominan así. El primero de ellos es formar un equipo de trabajo. Debe ser un equipo multidisciplinario que tenga la facultad de poder modificar procesos dentro de la planta, ¿cierto? Generalmente hay jefaturas dentro de ese equipo, además de personas que conocen este sistema. Luego se describe el producto, ¿cierto? El nombre científico del producto, en qué formato, a qué temperatura lo voy a mantener, está el uso previsto, o sea, para qué yo voy a elaborar, ¿cierto?, este producto, si va a ser
para comida, no sé, para comida de gato, para comida de humano, ¿cierto? Si va a ir cocido, si va a ir crudo. Tengo que elaborar un diagrama de flujo donde indique punto por punto cuál es todo mi proceso, cuál es toda mi cadena de producción. Allí debo ver los ingresos de materia prima, ingresos personal, ¿cierto? Cualquier cosa que podría eventualmente contaminar, todos los peligros que puedan existir. Y una vez que yo elaboro este diagrama de flujo, además, yo debo realizar una verificación en terreno. Debo ver, ¿cierto?, en terreno que yo lo que tengo en papel cumpla realmente con lo que está en la planta. Este es firmado, ¿cierto?, por el jefe de producción y por el jefe de aseguramiento de calidad, que da, en el fondo, fe que el diagrama de flujo elaborado cumple con todo con todos los pasos reales que se aplican en planta. Dentro de las etapas para implementar el hazard, como ya tengo, ¿cierto?, mi diagrama de flujo, que es lo que yo necesito, se habla de 7 principios, ¿ya? El primero de ellos identifica los peligros. Cuando yo hablo de peligros, ¿cierto?, me indica cualquier cosa que podría ocurrir eventualmente dentro del proceso y que pudiese contaminar física, biológica o químicamente el producto. Y esto se divide en 3 áreas. De seguridad, donde son los aspectos de un producto que puedan causar enfermedad o muerte a mi cliente. Y estos generalmente son biológicos, físicos, pero también pueden ser químicos dependiendo del tipo de químico que haya ingresado al producto. Salubridad, que son características o elementos indeseables presentes en un producto, pero que no causen enfermedad ni muerte. Por ejemplo, la presencia de un cabello. Si un cabello está presente en un salmón, ¿cierto?, un cabello largo viene en un salmón envasado al vacío, obviamente que nadie se va a enfermar, pero ¿qué voy a pensar yo como cliente? Que la planta no trabaja con los estándares que está ofreciendo y por lo tanto el producto, ¿cierto?, ni siquiera me van a dar ganas de comerlo de esa forma. Y cuando hablo de un fraude económico, me refiero a acciones accidentales o intencionales. Y allí, por ejemplo, está el pesaje. Si yo digo que mi filete debe pesar 1 kilo y mi filete pesa 950 gramos, yo estoy causando, ¿cierto?, un engaño a mi cliente. Si yo cambio un ingrediente, si yo disminuyo un gramaje, ¿cierto?, dentro de una mezcla de un producto, todo eso es un engaño y se considera como un riesgo o un peligro de fraude económico. Cuando yo tengo identificado todos los peligros del proceso productivo, yo debo analizar, ¿cierto? Aquí hay una matriz para analizar estos peligros e identificar si son significativos o no. Vamos a poner un ejemplo. Si yo digo que mi peligro es que el producto sea contaminado con listeria, por ejemplo, tengo que primero ver qué tan severo es ese peligro. Cuando yo hablo de muy serio, se define como incapacidad permanente o pérdida de vida de una parte del cuerpo. Si una persona ingiere listeria, ¿puede perder una parte o puede perder la vida? No, por lo tanto deberíamos clasificarlo como serio, que es lesión o enfermedad sin incapacidad permanente. Moderado se habla de una lesión o enfermedad leve y menor sin lesión o enfermedad. Luego, y yo identifiqué, ¿cierto?, qué tan severo es mi peligro, yo debo identificar qué tan probable es que ocurra este peligro. Se clasifica igual en 4 categorías. Frecuente, más de 2 veces al año. Probable, no más de 1 o 2 veces cada 2 o 3 años. Ocasional, no más de 1 o 2 veces cada 5 años. Y remota, muy poco probable, pero puede ocurrir alguna vez. Entonces, voy a decir, ¿cierto?, que esta probabilidad de que un alimento sea contaminado con listeria es probable, es decir, puede ocurrir, ¿cierto?, 1 o 2 veces cada 2 o 3 años, porque se supone que yo tomo todos los resguardos para que no ocurra, pero puede ocurrir. Entonces, teniendo identificado que es serio y que es probable, yo me voy al análisis en la matriz. Y aquí me dice, ¿cierto?, que si un peligro es serio, pues me voy a la línea de serio y me voy a probable, me dice que sí es un peligro significativo. Entonces yo tengo que identificar el paso operacional donde se puede producir ese peligro significativo, ¿cierto? Y ahí ya tengo un eventual punto crítico. Hasta el momento es un punto de control solamente. El segundo ítem me habla, ¿cierto? El segundo principio me habla de la determinación del PCC. Y aquí corresponde, ¿cierto?, dar las definiciones. Un punto de control es cualquier paso operacional en un proceso que involucre un peligro.
O sea, en el punto 1 yo identifiqué los diferentes puntos de control, ¿cierto? Y identifiqué todos los peligros, por más insignificativos que parezcan. Ahora, el punto de control crítico se define como cualquier paso operacional en la elaboración del alimento, donde la pérdida del control, ¿cierto?, puede automáticamente ocasionar un producto que presente un problema de seguridad, de salubridad o de fraude económico. Un paso operacional muy crítico y que de hecho se considera como punto crítico es el ingreso de materia prima. Si yo recibo un producto contaminado con listeria u otro microorganismo, al momento de ingresar a la planta de proceso contaminado, obviamente que dentro del proceso, como va el producto en crudo o congelado, este microorganismo no va a morir. Por lo tanto, ingresó contaminado y va a terminar contaminado. En ese caso, ¿cierto? Se habla de del ingreso de materia prima es un punto de control crítico y obviamente que es significativo. Y ahí aparecen ejemplos. En la recepción de materias primas, ahí he identificado dos peligros: presencia de residuos de medicamentos, contaminantes y sustancias prohibidas en el producto. Solo para pescados o cultivos, presencia de declaración de garantía. Y aquí se asemeja un poquito al peligro que yo había identificado: presencia de salmonella, listeria u otro microorganismo dentro del producto. Después, en el congelado y enfriado, el peligro con crecimiento patógeno por enfriado, congelado insuficiente, detector de metales, ¿cierto? Y ahí está trazabilidad también como un PCC. Entonces hay diferentes formas, ¿cierto?, de identificar peligros. El tercer principio me habla de la determinación de límites críticos para cada PCC. El límite crítico es cómo yo lo mido. Si yo pongo un límite crítico, ¿cierto?, asignado, cuando yo sobrepaso ese límite crítico o no cumplo con él, yo estoy perdiendo, ¿cierto?, el control de este punto de control crítico. Además de este límite crítico, aparece otro concepto que se ocupa, que es el concepto del límite operativo. Es un poquito más exigente que el crítico, no se utiliza como punto de control de un PCC, solamente es interno y es un ajuste al proceso. Y un ejemplo bastante característico de esto es, por ejemplo, la temperatura. Si yo digo que mi máximo de PCC de temperatura es 4, un límite operativo puede decir que es 3. Entonces, ¿esto qué me dice? Que cuando yo llego a 3, yo debo ya poner un ojo, ¿cierto? Porque en cualquier momento puede llegar la temperatura 4 y se me puede provocar una desviación. Para eso se utilizan estos límites operativos. Y ahí hay ejemplos, ¿cierto? En el caso del PCC de la recepción de materia prima, en cuanto a la presencia de salmonela, ¿cierto? El límite crítico es que no se permite la presencia de salmonela o listeria o de ningún microorganismo. Entonces, en ese caso, no puedo vender ni una célula. Como les dije, basta con que ingrese una y el producto final de igual forma va a salir contaminado porque esta no murió en el proceso, salvo que mi tratamiento sea con cocción. El cuarto punto me habla, el cuarto principio, del monitoreo del PCC, es decir, ¿qué voy a medir o cómo lo voy a medir? ¿Cierto? El monitoreo puede ser visual. En el caso de la presencia de microorganismos, se requiere un análisis microbiológico para determinar qué tipo de medición voy a hacer. O voy a ocupar un equipo para medir, por ejemplo, las trazas de metal. ¿Cómo? Si lo hago cuantitativamente, es decir, con un equipo, termómetro, detector de metales, o cualitativa, es decir, un procedimiento donde yo chequee una orden de garantía, ¿cierto? Una declaración de garantía, o donde yo chequee la presencia o la ausencia de, a simple vista. ¿Cuánto? Si es permanente o continuo, intermitente, va a depender, ¿cierto?, qué tan peligroso sea y si requiere de supervisión permanente. ¿Quién? La persona debe ser una persona capacitada, no puede cualquier persona ponerse a controlarse todo este punto de control crítico. ¿Y dónde? En el lugar donde se expresa, es decir, en el paso operacional donde yo descubrí que tengo este PCC. Y hay algunos ejemplos: inspección de materia prima, control de temperatura del producto, control de tiempo de almacenamiento del producto, inspecciones visuales del producto y lectura de instrumentos de los equipos. El quinto punto me habla de la definición de las acciones preventivas correctivas. Las acciones preventivas se redactan o desarrollan una vez que yo identifico el peligro. Cuando yo tengo el peligro, yo debo identificar cómo yo prevengo ese peligro.
Pero ahora aparecen las acciones correctivas, es decir, ¿qué pasa si yo encuentro una desviación? ¿Cómo yo la corrijo para hacer que el proceso vuelva nuevamente a estar controlado? Están las acciones correctivas resolutivas, como por ejemplo cambiar de proveedor, si es que ha sido muy frecuente, ¿cierto?, que me entregue un producto contaminado, por ejemplo, o que las declaraciones de garantía vengan incompletas o que no vengan, o que el producto no tenga trazabilidad. En ese caso yo tomo la decisión de cambiar mi proveedor. Cambiar un equipo, ¿cierto? Si yo estoy midiendo con un termómetro y veo que siempre se está presentando un error sistémico mayor al que me dice la contrastación, yo cambio el termómetro. Modificar estructuras si veo que hay un paso que estoy haciendo de más o que me involucra más peligro, ¿cierto? Yo hago un cambio en esta estructura, ¿cierto? O en este proceso. Inmediata, rechazar documento, continuar el proceso, reprocesar, descartar el alimento en el caso de cuando la recepción, ¿cierto?, cuando yo decía que el alimento venía contaminado, o capacitar al personal, que de hecho siempre lo debe realizar esta capacitación si es que es el personal el responsable de este PCC. Y ahí aparece el ejemplo, ¿cierto?, de una acción correctiva en la recepción de la materia prima. Ahí hay varias, porque como determinamos dos peligros, se mantiene el lote retenido, claramente identificado, a la espera de la declaración de garantía con la corrección de errores, por ejemplo. El supervisor de producción debe entregar el documento, declaración de garantía, ¿cierto?, o guía de despacho, para crear las guías del momento en ingresar el pescado, y el producto contaminado es rechazado, que en el fondo es el peligro que yo había identificado. Como les decía, es imposible que yo reciba un producto con una, o con dos, o con tres, o con cuatro, con la cantidad que sea de bacterias, ¿cierto?, dentro del alimento. Y ahí hay otros PCC, ¿cierto?, como el congelado, donde la acción correctiva es, si no cumplen el límite de temperatura, se sigue con la congelación, asumiendo que está dentro del proceso, ¿cierto?, que puede volver al túnel. El sexto principio me habla de la verificación. Revisión periódica realizada por la planta para comprobar el correcto funcionamiento de un programa de aseguramiento de calidad. Y se identifican tres tipos de verificación. Está la verificación diaria, es decir, la verificación, ¿cierto?, es el registro donde yo reviso que todos los monitoreos que fueron propuestos o planificados se han realizado, ¿cierto?, y que se hacen en forma interna dentro de la planta. Está la verificación periódica, que debe realizarse en un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Normalización y que también es autorizado por Sanapesca. Y está la tercera verificación, que es la verificación integral, que corresponde a la revisión completa del PAC, que es una vez al año y que el responsable es Sanapesca. En el séptimo principio, ¿cierto?, se habla del sistema de registro de documentos. Un tema importante de recalcar acá, ¿cierto?, que como se dice en calidad y en realidad en cualquier proceso administrativo, lo que no está escrito no existe. Por lo tanto, todo debe quedar debidamente registrado. Deben demostrar la correcta ejecución de estos registros, ¿cierto?, de los procedimientos de monitoreo, las acciones correctivas que se realizan y cuál fue el resultado de ellas, ¿cierto?, quién es el responsable de realizarlas. Deben mantener en forma eficiente y ordenada y que deben estar accesibles en todo momento. Pueden llevarse físico y pueden llevarse digitalmente. Los objetivos de este sistema de registro, ¿cierto? Por un lado está documentar resultados de actividades de monitoreo, documentar acciones correctivas ejecutadas, documentar procedimientos de verificación, trazar el producto, ¿cierto?, documentalmente. Eso permiten estos registros o este sistema de registro. También existe un registro de días no productivos. ¿Y qué es lo que hace este registro? Es respaldar la ausencia de registros. En el fondo, en él se debe indicar, ¿cierto?, claramente que en el turno y en el día fue no productivo, con el objeto de avalar la ausencia, como les digo, de registros de los registros habituales. La empresa debe contar con este sistema de seguimiento de la materia prima dentro de la planta para poder realizar la acción correctiva en caso de detectarse algún problema con el producto final. Recuerden que allí igual juega un papel muy importante la trazabilidad. Y aquí, ¿cierto?, hablo un poquito de la interrelación, es decir, cómo yo relaciono la validación, monitoreo y la verificación.
Por un lado, ¿cierto? El monitoreo y la verificación lo que hacen es corroborar que se cumplan las medidas que yo planifiqué como planta, como empresa. Y la validación viene a decir, ¿cierto?, que se está realizando de manera correcta, o sea, valida el proceso. Y para eso es necesario todos los registros, ¿cierto?, y toda la documentación que se fue señalando, de hecho, los procedimientos operacionales, el manual de buenas prácticas de manufactura, todo debe estar por escrito. Nada se deja al azar, nada se inventa, todos los procesos y los protocolos de la empresa están escritos. Lo mismo sucede con las acciones correctivas. Si yo realizo una acción correctiva, es algo que se escribió, ¿cierto?, y que se propuso y que en el fondo está comprobado que sí resulta esa corrección para volver el proceso a control. Eso, ¿cierto?, es en cuanto al contenido del módulo. Ahora nos vamos a ir a revisar algunos videos que lo que van a hacer, ¿cierto?, es respaldar un poquito todo lo que hemos visto en contenidos. Entonces ahora voy a compartir, ¿cierto? El primer video me va a mostrar el refuerzo en relación a las buenas prácticas, que en el fondo no es más de lo que hemos hablado durante todo este módulo. Cada año alrededor del mundo muchas personas se enferman y hasta mueren por ingerir comidas contaminadas. Podemos culpar diferentes organismos: Campylobacteria, Salmonella, Listeria, hepatitis, E. coli. Niños, ancianos y aquellos que están enfermos corren mayor riesgo y puede que nunca se recuperen. La contaminación puede venir por problemas que ocurren durante la cosecha, el proceso de empaque o durante la preparación. Cualquiera que sea la causa, las enfermedades y las muertes son trágicas. La calidad de los alimentos está en sus manos. En los próximos minutos vamos a ver lo que puede hacer para mantener los alimentos seguros y libres de contaminación. Veremos su higiene, salud y las normas sanitarias de su lugar de trabajo. Primero, veamos la limpieza personal, conocida también como higiene. El mantenerse usted y su ropa limpios contribuye a asegurar que los alimentos que usted prepara sean seguros. La regla de higiene personal más importante es mantener sus manos y los antebrazos limpios. Mantenga sus uñas cortas, bien limadas, sin pintura y sin crema o loción. Las manos sucias y las uñas quebradas contribuyen a la contaminación de los alimentos. Hay pasos de higiene personal que se pueden aplicar y que le ayudarán a mantener los alimentos que usted manipula limpios y seguros. Goma de mascar, pastillas o caramelos están prohibidos en las áreas de producción. Comer, beber, fumar o masticar tabaco solo en las áreas designadas. Esté consciente de que los cosméticos, los químicos, las medicinas y las lociones para la piel pueden contaminar los alimentos con los que usted trabaja. No sude sobre los alimentos. Si hace mucho calor, séquese con una toalla o use algo para absorber el sudor. Si usted necesita usar loción para las manos, pregúntele a su supervisor por una que haya sido aprobada para personas que manipulan alimentos. Guarde su ropa de calle y sus objetos personales lejos del área de los alimentos y de los utensilios de trabajo. Una buena regla es mantener fuera del área de trabajo todo lo que usted no desearía encontrar en su comida. Debajo limpio produce alimentos limpios. La higiene envuelve diferentes aspectos, todos ellos encaminados a evitar que los alimentos sean contaminados. Cada estación de trabajo tiene procedimientos a seguir para mantener la planta, pisos, equipos y operaciones limpios. Estos procedimientos son llamados Procedimientos Estándar de Operación e Higiene, o PSOH. Todo equipo que no esté asignado para trabajar con alimentos tales como herramientas y maquinarias no debe tocar los alimentos o las superficies de contacto. Si está limpiando sus manos o herramientas de trabajo, recuerde que solo cierta clase de limpiadores y desinfectantes han sido aprobados para ser usados alrededor de alimentos. Los equipos para trabajar con alimentos secos deben ser secados antes de ser usados. Equipos para ser usados en procesamiento con agua deben limpiarse y desinfectarse antes de usarse y después de una posible contaminación. Los procedimientos de limpieza y sanitización en la industria alimentaria
forman parte de las actividades que garantizarán un alimento seguro e inocuo para el consumidor. Los procedimientos de limpieza y sanitización deben describirse en manuales específicos de SSOP y deben observarse con rigor. Estos procedimientos deben ser validados y verificados con frecuencia adecuada para garantizar su eficacia. Dicha frecuencia será determinada de acuerdo con el producto elaborado y con las condiciones propias de cada empresa. El personal debe recibir capacitación adecuada para la ejecución de los procedimientos. La programación de limpieza, así como todos los otros aspectos de SSOP, debe estar documentada y debe ser seguida rigurosamente. Los procedimientos deben indicar lugar, equipo y utensilios empleados, frecuencia, registros necesarios, responsables. Los productos de limpieza y sanitización deben ser aprobados por instituciones competentes y almacenados en lugares específicos y debidamente identificados. Antes de hablar de las etapas de limpieza y sanitización, es importante comprender el significado de estos términos. Higienización. Es un concepto idéntico al de limpieza, es decir, la eliminación de suciedad de una superficie. Sanitización. Es una etapa que tiene por objeto reducir a niveles aceptables los microorganismos, células vegetativas o esporas presentes en la superficie. Las etapas de limpieza y sanitización son: eliminación de residuos. Es la limpieza inicial de los residuos que están en contacto con la superficie con la ayuda de abrasivos físicos. Prelavado. Eliminación de residuos por medio del agua. Lavado. Eliminación de residuos mediante el uso de soluciones detergentes con o sin ayuda de abrasivos. La acción mecánica de utensilios o del agua misma sirve para arrastrar la suciedad. La acción química de los productos empleados es importante para ablandar las partículas de suciedad y desprenderlas de las superficies. Ambas actúan desde el prelavado hasta el enjuague posterior al lavado. La limpieza manual de la superficie se realiza mediante el uso de esponjas sintéticas y cepillos. Es la indicada para piezas, utensilios y partes de equipo. La limpieza por inmersión se utiliza para piezas, utensilios y partes de equipo de difícil acceso para la limpieza manual. La limpieza por sistemas mecanizados se realiza utilizando máquinas propias que producen chorros de alta presión, los cuales eliminan mecánicamente la suciedad. La limpieza con espuma o gel consiste en la aplicación de detergente sobre las superficies que se van a limpiar. La limpieza llamada CIP o Clean in Place se aplica en equipos que permiten la circulación de las soluciones en circuitos cerrados sin necesidad de desmontarlos. La limpieza a seco se realiza en instalaciones y equipos para productos secos como harinas o leche en polvo. Enjuague. Es la eliminación de residuos de detergentes de la superficie por medio del agua. Sanitización. Es la aplicación de soluciones desinfectantes para reducir la cantidad de microorganismos que aún quedan en la superficie. Los agentes desinfectantes también ejercen una acción química sobre los microorganismos, reduciendo la contaminación. Durante la limpieza y la higiene es importante observar el tiempo de contacto de los productos de limpieza y sanitización con la superficie, puesto que cada producto requiere un tiempo de contacto para actuar sobre los residuos o microorganismos. Además, la temperatura de aplicación de los productos y su concentración determinarán la eficiencia de este método. Enjuague. Eliminación de los residuos de la solución desinfectante cuando sea necesario. La calidad y la temperatura del agua interfieren no solo en la selección de los agentes químicos de limpieza o sanitización, pero en el propio éxito de la operación. El agua debe estar tibia para disolver los residuos de grasa sin desnaturalizar las proteínas, con la consecuente incrustación en las superficies. Verificación. Es cuando alguien revisa
si la limpieza y la sanitización fueron bien hechas. La verificación de la limpieza y de la sanitización puede ser visual en las superficies del equipo, juntas y válvulas, por contacto en los lugares donde la vista no alcanza, y puede ser una verificación de carga microbiológica. Finalmente, puede realizarse la verificación de los procedimientos y operaciones, determinando la concentración de las soluciones de limpieza, agentes desinfectantes, temperatura de las soluciones, tiempo de contacto y presión de la línea. Es importante que tanto los procedimientos como las verificaciones de la limpieza y la sanitización se registren en formularios que indiquen la fecha, el lugar a limpiar, los productos y las concentraciones empleadas, el método de limpieza, la persona responsable, el resultado de la verificación y la medida correctiva o la observación realizada durante esa etapa. Un buen procedimiento de limpieza y sanitización es una herramienta esencial para garantizar la inocuidad de los alimentos. Comenzaremos definiendo lo que es HACCP. HACCP se define como un sistema de prevención para evitar la contaminación alimentaria que garantiza una seguridad en los alimentos, en el cual se identifica, evalúa, se previene y se lleva un registro de todos los riesgos de contaminación a lo largo de toda la cadena de producción, desde el inicio hasta que llega a manos del consumidor. Las siglas del HACCP significan Hazard Analysis Critical Control Points, y en español se utiliza la sigla APPC, que significa Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Como ya lo mencioné, el sistema de HACCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor primario hasta el consumidor final, y su aplicación deberá basarse en pruebas científicas de peligros para la salud humana, además de mejorar la inocuidad de los alimentos. Recordemos que hay tres maneras de contaminar los alimentos. Contaminación biológica, por microorganismos como bacterias y hongos. Contaminación química, por sustancias químicas como detergentes y pesticidas. Y contaminación física, por elementos ajenos al alimento como pelos, trozos de metal, madera, huesos, etc. HACCP se basa en los 7 principios básicos, los cuales son: 1. Realizar un análisis de peligros. En palabras simples, es analizar nuestros procesos y ver en cuál o durante cuál existe un posible peligro de contaminación. Cuando esto se identifica, se establecen las medidas preventivas para evitarlo. 2. Identificar los puntos críticos de control. Cuando se saben todos los posibles peligros en el análisis anterior, se establecen los puntos críticos, las instalaciones o situaciones donde el peligro es mayor, en los cuales debe haber control constante para lograr una óptima seguridad alimentaria. Esto es para eliminar o reducirlo hasta niveles aceptables. 3. Establecer los límites críticos. Para cada punto crítico se establecen los límites que regulan si está bueno o está malo, si se acepta o se rechaza. Para eso se establecen parámetros de medición como temperatura o un simple análisis sensorial, gusto, aroma, tacto, que permitirán tomar una decisión. 4. Establecer un sistema de vigilancia de los puntos críticos. La idea es que todo proceso para evitar contaminación y mantener inocuidad debe ser constantemente vigilados por personal calificado, cuya única tarea sea la constante supervisión y corrección. 5. Establecer las acciones correctivas. Es la simple decisión que se toma para aprobar o desaprobar algún producto. Si algo no cumple las normas antes establecidas de cada límite de control, se deberá descartar el resultado. 6. Establecer un sistema de verificación. Esta es una manera de asegurarnos por parte de externos que nuestros resultados y nuestros procesos alimenticios sean higiénicos e inocuos.
7. Crear un sistema de documentación o registro. Es algo importante a aplicar en cada principio. Se llevará por escrito cada acción, control y decisión de límites críticos, lo que permitirá un orden en los procesos administrativos para garantizar una constante mejora en cada una de las producciones y supervisiones. En el fondo, esto quiere decir que si no está escrito, no existe. Para que la aplicación del sistema de HACCP dé buenos resultados, es necesario que tanto la dirección como el personal se comprometan y participen plenamente. También se requiere un enfoque multidisciplinario en el cual se deberá incluir cuando proceda a expertos agrónomos, veterinarios, personal de producción, microbiólogos, tecnólogos de los alimentos y expertos en salud ambiental. Para concluir, en palabras sencillas, este sistema, cuando es aplicado, nos asegura una inocuidad alimentaria, o sea que será comestible y seguro. Algo importante es que este sistema le da un valor agregado muy alto cuando se establece en algún negocio gastronómico, ya que asegura calidad y tendrá más confianza entre sus consumidores.